Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Lugares Olvidados. Nos hemos desplazado hasta Ponferrada. Nos encontramos en un lugar bastante olvidado, como su propio nombre indica, lejos de la zona más turística de esta ciudad, que es el Castillo Templario, al cual pues acuden miles de personas a visitarlo, sobre todo en esta temporada de verano. Pues hay otro castillo, hay otro lugar menos conocido y menos turístico. Para esta exploración tengo el honor de contar con Irene del Canto. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien. Que os va a explicar un poco dónde nos encontramos. Bueno, efectivamente, como dice mi compañero, cuando venimos a Ponferrada, la mayor parte de gente está pensando siempre en el Castillo Templario. Sin embargo, los propios habitantes de la ciudad han olvidado que en Ponferrada hay dos castillos. Y precisamente queremos dar a conocer en este vídeo el Castillo de San Blas. Una construcción realizada a finales del siglo XIX por parte del arquitecto Paciano Quiroga, en concreto para uno de los hombres pudientes de Ponferrada, que era Daniel Valdés. Pues vamos a verlo, y ya dentro, cuando estemos un poco más dentro, metidos en harina, como se suele decir, pues nos explicas un poquito más las características, el estado actual en el que se encuentra, el partido que tiene el edificio y que no se está sacando actualmente por el patrimonio que tiene y toda la historia que tiene. Entonces, sin más, si te parece bien, vamos al lío. Perfecto. Bueno, vamos. Bueno, Ángel, lo primero explicar que lamentablemente, como ocurre con muchos lugares en España, en nuestro país, nos encontramos ante uno de esos casos donde el patrimonio, un patrimonio que es de todos, muchas veces es robado a lo que son los habitantes de la zona y también, bueno, a la comunidad en general. Esto ocurre con el Castillo de San Blas, que, como podemos ver por aquí, durante mucho tiempo permaneció vallado. Luego explicaremos un poco la controversia que ha habido con este espacio y demás. Y bueno, hoy en día sí que podemos acceder todavía. Ya vemos que por fin los habitantes de Ponferrada han conseguido que el acceso sea libre, pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo lo que vamos a ver estuvo cerrado. Y no solo cerrado, sino también olvidado. No se reformaba y progresivamente se iba perdiendo lo que aquí había. Entonces, bueno, vamos a acceder. Hemos traspasado la entrada principal con esa valla caída que todos hemos visto, y ahora nos encontramos en el interior del recinto. Irene, cuéntanos por qué un lugar tan bonito como este, por qué un lugar con tanta belleza, con tanta magia, como vamos a ver en unos minutos, se encuentra actualmente, se le priva a los ciudadanos de esta ciudad de este bonito lugar. Bueno, pues como comentábamos, Ángel, la verdad es que es uno de esos casos controvertidos, ¿no? Porque hay veces que, bueno, el tema de la propiedad del patrimonio siempre es escabroso, pero hay ocasiones en las que ya tenemos claro que es patrimonio de la Iglesia o es un patrimonio que se ha nacionalizado, pero luego quedan casos más complejos, como es este del Castillo de San Blas, donde interfieren todas estas cuestiones y además de forma muy perjudicial. ¿Qué ocurre con el Castillo de San Blas, el conjunto en el que nos encontramos? Este lugar nace como una finca privada para su propietario, para Daniel Valdés, que, como digo, pues bueno, tiene una especie de sueño. Se imagina cómo puede acondicionar una finca que tenía al lado del río de Ponferrada y se lo encarga al arquitecto correspondiente. Él lo disfrutó como una finca familiar privada. De hecho, era, pues, como dije, de estas clases adineradas que vivían en ese momento en Ponferrada. Pero también una persona que fallece sin descendencia. Entonces ya desde el principio se genera la controversia. ¿Qué ocurre? Que bueno, al fallecer este hombre hay un cierto periodo en el que la zona, el castillo, queda en tierra de nadie. Entonces los habitantes de Ponferrada comienzan a tener la costumbre, pues, de bajar al río, pasearse por las instalaciones y lo acaban entendiendo como parte de su paisaje propio. Sin embargo, bueno, al final, después de un tiempo se acaban aclarando las cuestiones de la finca, a quién se la cedemos, y la acaba adquiriendo Miguel Fustegueras, otro propietario particular. Este hombre también le pasa lo mismo, acaba falleciendo y bueno, la finca queda cedida a la Fundación Fustegueras. ¿Qué pasa? Que la Fundación Fustegueras quiere aprovechar el terreno para hacer una residencia a ancianos. Y a mayores también es un terreno bastante interesante a la hora de explotar la madera.
Entonces, bueno, van a alegar que precisamente pues al haberse convertido en un espacio público, que los ciudadanos no están teniendo respeto, que entonces la construcción está siendo pintarrajeada, que están entrando pues a hacer actividades ilícitas y que van a tener lamentablemente pues que cerrar el recinto, y deciden de nuevo volver a privatizarlo y volver a poner la valla. Claro, estamos hablando de un momento muy distinto en el que los ciudadanos de Ponferrada ya entienden que es un espacio de todos y que además se ha convertido en un espacio que sienten comunitario, que forma parte del día a día e incluso de la historia de su comunidad. Y aunque nace siendo un espacio privado, de repente el choque de volver a privatizarlo es lo que genera la controversia. Aparte, la Fundación Fustegueras cierra el recinto alegando, como digo, que estaba siendo perjudicial para la conservación, pero tampoco se preocupa del conjunto del castillo de San Blas. Y a lo largo del tiempo los habitantes también denuncian que realmente no están haciendo nada por preservarlo, que cada vez se conserva, por lo que pueden ver a través de la valla, pues menos partes de lo que era la construcción original, cómo se está perdiendo, y es aquí donde se genera ya un poco más la reivindicación del patrimonio que nosotros estamos haciendo en este vídeo. Sobre todo la controversia comienza a estallar en torno al año 2016 más o menos, donde son los habitantes de Ponferrada especialmente los que creen que esta situación no puede ser. ¿Qué ocurre? Que intentan ampararse en las instituciones públicas y no consiguen buenos resultados. Al final pues siempre hay intrigas, siempre hay enfrentamientos, y realmente no son apoyados, por supuesto, por parte de la propia fundación, ni tampoco son tan apoyados como les gustaría por parte de la institución pública. Como digo, al final la mayor revalorización del lugar la realizan los propios ciudadanos, que empiezan a actuar a través de plataformas como Facebook, como YouTube, en la que estamos nosotros, y de muy diversas maneras, para defender que el lugar tiene que recuperarse. Y bueno, esto provoca una especie de pequeñas luces, como fue un proyecto que pretendía reacondicionar todo el espacio, un proyecto público, ya al final pues intentando vencer la presión de la propia fundación, y que se convirtiera en un parque. Poner unos bancos, bueno, lo típico, que sobre todo porque permitiría que los ciudadanos de Ponferrada y como nosotros, cualquier persona que venga de fuera, pudiera disfrutar del lugar, y a la vez de esta manera, al convertirse en un parque, pues preservar también sus estructuras, que estuviera más protegido a la hora precisamente pues eso, de que hubiera actos vandálicos. Pero como todo, al final es un proyecto que podemos ver que se ha llevado a cabo muy parcialmente. Sí que es cierto que bueno, se ha intentado apuntalar un poco la estructura, fruto de esa iniciativa, pero ni se ha acondicionado como parque, y bueno, hoy en día la zona sí que se ha abierto, ya no pertenece, o vamos, ya no se entiende que sea privativa de la fundación. Podemos ver, por ejemplo, la valla por la que hemos entrado, cómo está derruida en varios tramos, pero realmente la realidad del castillo de San Blas es que sigue sin intervenirse correctamente y sigue sin haber una labor de difusión más fuerte. Claro, y no está puesto en valor. Yo personalmente te digo que yo muchas veces he venido a Ponferrada, incluso muchas veces he grabado el Castillo Templario, ¿no?, que es lo más conocido de esta ciudad. Y yo creo que debería ser puesto en valor en cuanto a que se le diga a la gente: venga usted a ver el Castillo de Ponferrada, tan famoso y tan, como dije antes, tan visitado, ¿no?, masificado y visitado, y también pase por el Castillo de San Blas, que lo va a resultar un entorno muy interesante, y va a encontrar un castillo que parece sacado de un cuento de hadas. Efectivamente, que digas, bueno, que realmente tenga ese carácter de lugar de interés, por lo menos, porque es que no aparece ni siquiera cuando lo buscas en el Google Maps. Es que yo creo que muchas de las personas, bueno, pasan por aquí todos los días, pues cientos, ¿no?, de peregrinos y de personas, de turistas en verano sobre todo. Este lugar yo creo que no lo conocen. Encima en pleno camino de Santiago. Claro, en pleno camino de Santiago, y estamos metidos como una especie de bosquecillo que lo preserva, está más oculto, está como metido ahí en que no se ve. Yo de hecho, ya os digo, yo no lo conocía. Efectivamente, ni un cartel, ni una indicación. Tú llegas realmente, a ver, porque nosotros somos como somos, pero tú no sabes si puedes meterte. Claro. ¿Sabes? Tú ves ahí una valla y la ves por casualidad, si vas a dar un paseo. Y no sabes realmente si es un lugar que se puede visitar, qué es lo que es. Si es privado, si está abierto, si está en ruinas, si es de alguien. Efectivamente, no hay ningún cartel que te lo indique, ningún cartel que te explique mínimamente, pues mira, esto fue tal. Entonces, claro, eso es un poco la labor
y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta el espacio tan bonito que vamos a enseñar luego en este vídeo. Lo van a ver ahora mismo, que es... Y tan curioso, que tenemos que contar la historia. Porque bueno, nos hemos metido aquí con cuestiones de patrimonio, lo primero, pero claro, ¿por qué es tan curioso este lugar? ¿Por qué merece un poco pues toda esta atención y este cuidado? Es que merece aparecer también en esta sección, ¿no?, de lugares olvidados. Efectivamente. Si te parece bien, vamos a recorrerlo, vamos a dar una vuelta, vamos a grabarlo. Y luego ya un poco más metidos lo que es dentro del edificio, del conjunto, pues nos explicas un poquito más. Vale, perfecto. Comenzar el recorrido. Antes de comenzar quiero que os fijéis en algo que me ha parecido muy bonito. Mirad, acércate Irene, por favor. Mirad cómo se está fusionando este árbol con la piedra del edificio. Y cómo sube. Se abre paso a paso y va subiendo y se llega a fusionar con los pilares del edificio. Luego tenemos que hablar también de la fusión con la naturaleza, ¿no?, que tiene este lugar, porque es otro de los temas pues luego, curiosos, ¿no? Aparte de que lo vamos a ver, en unos planos generales nos lo vas a explicar. Y que ya que me has cedido a mí el honor de comenzar el tour, vamos para arriba con cuidadín. Perfecto. Porque nada, hasta ahora les hemos estado hablando del lugar, pero los tenemos aquí... No lo han visto y seguro que tienen ganas. Mira que no pasa un punto. Completamente. Me gusta fantasear el caballero que llega a buscar a la princesa que está recluida en lo alto del torreón. Después de atravesar un montón de parajes y de peligros, accede a la fortaleza. Sí, de hecho, bueno, estábamos hablando antes que tiene como una especie de foso. Tiene como un foso, sí. Lo bonito, si me permites un poco, la parte buena de que no esté tan conservado es la fusión que tiene con la naturaleza, con el medio. Porque una vez ya los monumentos se conservan más, se les limpia más la piedra, se les quita todo más y se les quita esa parte de encanto y de fusión que tienen en el caso del musgo, de las piedras que van creciendo, sobre todo más en zonas de Galicia y por ahí que hay más humedad. Bueno, eso ahora que lo mencionas es toda una controversia con el tema del valor poético de la ruina respecto a la conservación. Que bueno, también es algo que estos lugares pues sirven bastante para debatir, porque sí que es cierto... Claro, no voy a venir y hacer grafitis, que eso es vandalismo. Pero simplemente, ahí estáis viendo. Simplemente el hecho de verlo con la vegetación, con las hojas y todo, tiene una parte bonita y romántica también, si me permite. Claro, ya te digo, ahí está el tema de la inspiración estética que puede ejercer el valor de la ruina y lo que acaba siendo a veces la pérdida total. Que claro, ahí el equilibrio... Entrando por aquí, subiendo una escalera de caracol y llegando a un gran estudio con una biblioteca, ¿no? Bueno, de hecho, otro de los temas así que estamos ahora viendo es que no saben qué habría dentro a día de hoy de los torreones. Que bueno, luego lo hablaremos un poco más, pero claro, al final se fueron vaciando y tampoco sabemos si en su momento no sabemos a qué lo dedicaba este hombre tampoco, no se sabe a qué lo dedicaba a este lugar. La residencia imagino que sería una residencia de recreo. Claro, ya te digo, es un tema que trataremos después, pero la cuestión es que los torreones aparecieron Yo he leído algo que eran palomares, pero esto no es un palomar. Luego lo hablaremos. No digo nada. Luego lo hablaremos. Luego nos lo cuentas.
que te has enterado más que yo. Bueno, aquí podemos ver que tiene un sistema así de escalerillas. Y fijaros cómo se reutilizó esto, que parece una rueda, la típica rueda de moler de molino, cómo está reutilizada y metida en la escalera. Sí, bueno, y luego que también lo trataremos fragmentos que no se conservan, que esto es solo una pequeña parte de lo que hubo en su momento. Pero claro, esto habría que imaginarlo pues con más estancias. Por ejemplo, una barandilla había en esas escaleras, ya no está. Así que bueno, más o menos esta sería la estructura, que luego también veréis cómo está además sustentada en un peñasco, y cuenta con estos 3 torreones y todo lo que viene siendo pues el sistema de los pseudofosos, obviamente, y de las almenillas. Y bueno, ¿qué te parece si les contamos más de la historia? Que estamos aquí Si queréis, me anticipando dejan la cámara y subo hasta allí para que lo vean. Perfecto. Es un poco complicado subir con la cámara, si quieres que suba y lo filme. Perfecto. Y luego ya nos cuentas un poquito, pues toda la historia. Da un poquito de vértigo, eso sí, porque no hay barandilla, y estás prácticamente sobre la nada. Entonces, bueno, más o menos aquí lo veis. Puerta principal, torrencillo. Sí, ahí lo vemos. Entonces, bueno, vamos a cortar y ahí abajo pues os explicamos un poquito más. Sí. Bueno, Irene, cuéntanos la historia de este lugar, cómo se le ocurrió, qué finalidad tenía, etcétera. Pues mira, que ya bueno, lo veníamos anticipando en toda la conversación que hemos tenido. Claro, es un lugar que choca bastante en ese aspecto, porque de repente llegas caminando, un bosque, unos torreoncillos que dices, pero ¿y qué hace esto aquí? En medio prácticamente nosotros tenemos solo bosque y vegetación, para allá está el monte, para allá está la montaña, claro. Está un poco la salida de la ciudad y el inicio de la montaña, del monte. Esto hay que entenderlo en su momento, pues en lo que era la finca de Daniel Valdés, porque claro, aquí en esta finca estaba su casa, que hoy en día no se conserva, y donde estamos formaría parte de lo que él entendía pues como su jardín particular. Claro, al final todo esto entra dentro de un diseño imaginativo que tuvo esta persona, pues de cómo quería un jardín. Y también en este aspecto hay que ponernos en el contexto de finales del siglo XIX, bueno, él fallece muy a principios del siglo XX, entonces hablamos mediados finales del siglo XIX, donde pues está, digámosle, de moda todo este tema de los jardines bucólicos, con las ruinas. Claro, llegan corrientes de lo que se le llama también el jardín inglés, y sobre todo este espacio tiene conexión con experimentos que se estaban haciendo en Francia de arquitectura historicista. Sobre todo pues a nivel de restauración. Estaba en este momento Violet Ledac, pues teorizando sobre su forma de ver los edificios medievales, lo que dio lugar pues a muchas restauraciones que tenemos hoy en día en el imaginario, pues de castillos con los torreones, las formas puntiagudas, y claro, todo eso llega hasta un sitio como Ponferrada. Bueno, para empezar, son corrientes que también influencian en la arquitectura española en este momento, pero llega a lugares tan recónditos como este, donde una persona adinerada decide que quiere en su jardín pues construir esta especie de ruinas que le evocarían pues un cierto ambiente poético al lado del río, y también que le recuerden a esa idea que circula en el siglo XIX y que todavía tenemos hoy pues a través de la fantasía. Romanticismo, una encima romántica, tirando al gótico, más de pues eso, efectivamente, de lo que era para ellos la Edad Media. Claro, de hecho hoy cuando pasamos por este lugar, la gente siempre piensa pues en los castillos de Disney, como decías tú, los caballeros, las princesas. Va para ello el lugar. Aparte, bueno, teniendo el castillo de los templarios,
que también, aunque realmente tenemos hoy pocos datos, pues pudo ser parte de la inspiración de este personaje. Es decir, vivo en Ponferrada, tengo aquí un castillo. Seguramente, si andaba por aquí, si paseaba por estas zonas y era un tío, una persona, vamos, sensible, creativa y con inquietudes, pues se inspiraría en lo que le gustaba, ¿no? Le evocaba para tenerlo en su rinconcito. Efectivamente, es decir, me lo voy a construir en pequeño para mí, y además mezclado con todas las teorías que me están viniendo en este momento. De pensamiento, eso, estéticas. Claro. Y luego, ¿para qué lo utilizó? Porque claro, esto aparte de estar su casa, los torreoncillos, tenemos constancia de que había muchas más construcciones que lamentablemente se ha perdido con el paso del tiempo. Había un molino en la propia zona del río, él lo manda a construir junto con los torreones para darle todavía más ese aspecto bucólico, y se intuye que había todavía más construcciones. Que de hecho, bueno, se conservan en otras zonas de España jardines por el estilo, de personajes adinerados que los llenaban de estatuas, de pequeños templetes. Debió de ser un conjunto similar, del que hoy solo tenemos efectivamente este trocito, ¿no? ¿Y para qué les servían los torreones? Claro, como comentábamos antes, aparecieron realmente sin nada dentro. Entonces se ha especulado mucho de si realmente pues podrían ser un simple recurso estético, de eso, pues me paseo por mi jardín, tengo aquí mis torreones, y que esto es una de las cosas más peculiares del lugar. Hay algunos que hablan que son palomares, que realmente Valdés los construye pensando en ser cobijo o casitas para palomas, para darle todavía pues ese aire más de fusión con la naturaleza. Entonces, bueno, un poco la idea es esa. Originales, desde luego, si son palomares muy originales, son, desde luego. No es lo típico a lo que estamos. Claro, entonces, hombre, no se sabe si realmente pues sería, es decir, él cuando lo construye lo piensa como un palomar, o luego es un detalle que se le añada a mayores de, oye, mira, pues que pasen los pájaros. Pero claro, esto también le da un gran valor patrimonial en el sentido de ser un ejemplo de un tipo de arquitectura, un tipo de estilo que se está llevando en este momento desde, lo dicho, grandes construcciones o grandes casas en las ciudades, a luego, bueno, luego tampoco hemos hablado, tenemos aquí la influencia de Gaudí en Astorga y en el propio León, que también podemos ver pues los torreoncillos, cómo estaban llegando. También pues en el Palacio Episcopal, en la Casa Botines, esa especie de castilletes. Vemos aquí en miniatura un poco pues esa representación, ¿no?, de los torreones, como en el caso de Gaudí, ¿no?, de esas construcciones. Claro. A más escala pues empezaron a hacerse. Entonces es eso, aparte de ser un lugar curioso en sí mismo, está reflejando pues el gusto de toda una época. Y es otro de los motivos que debería de servir para decir, realmente tenemos aquí un testimonio, efectivamente. Conservarlo mejor. Pues me parece, ya te dije, ya os dije, precioso, de cuento, un lugar maravilloso. No sé si quieres añadir alguna cosina más. Estamos, pues muchísimas gracias por esta explicación, por esta clase que nos has dado, clase express que nos has dado. Siempre sabéis que me gusta visitar estos lugares y se puede hacerse de la mano de alguien que conozca la historia, que piense la historia y que sienta la historia como tú mismo, como viajero que vas. Pues perfecto, esto un lujazo. Bueno, y nos falta hablar de los alrededores y de la parte natural, pues, porque si es otro tema. Bien, pues también lo damos una vuelta, hacemos unos planos. Y se lo contamos. Y se lo contamos, que también es muy interesante. Perfecto. De acuerdo. Ángel, pues otra de las cuestiones que veníamos comentando es la relación que tiene también nuestro castillo de San Blas con el espacio en el que se encuentra, porque claro, realmente una de las cuestiones que se está poniendo en valor a nivel patrimonial es también la fusión de lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio histórico con el patrimonio natural. Y bueno, aquí tenemos una perfecta unión de las dos cosas. Podemos ver, por ejemplo, todo el entorno del río en el que está
emplazado el castillo y que realmente el jardín ofrece parajes maravillosos por sí mismos. Entonces, bueno, vamos a recorrerlos un poco también. Vamos a ver el jardín también para que vean un poco la extensión del mismo, acoplada, adosada, como bien nos dices, a este maravilloso mini castillo, mini conjunto de torreones. Perfecto. Entonces vamos a ver. Vamos a ello. Vale, pues vamos a dar así una vueltecilla por lo que es el entorno. Ahí, por ejemplo, entre esos árboles se puede ver la residencia de la que hablábamos antes, de ancianos. Vamos un poquito, es que está casi tapada, no la vemos desde aquí, yo creo. Sí, espera, pues vamos a acercarnos. Que bueno, aparte es curioso porque, como mencionábamos antes, se puso de excusa que era para el uso y disfrute de los ancianos, pero realmente una de las cosas... Pero no está habilitado esto realmente. Claro, y otra de las cosas que se denunciaban es realmente pues que no la estaban utilizando, porque aquí podemos ver la distancia de la residencia y como tú dices, no hay ni ningún camino ni nada que indique que lo estaban utilizando. ¿Sabes más o menos de cuándo es la residencia? Me parece muy moderno. Sí, realmente cuando se hace cargo la fundación ya es en época reciente. Hombre, si lo acondicionaran como paseo para los ancianos, la verdad es que sí que estaría bien reutilizado, estaría bien utilizado, de hecho. Claro, porque se le daría un uso. Se pueden conjugar las dos cosas, es decir, una no estaba reñida con la otra, pero lo que empezó a quejarse también la gente es de que el uso que se alegaba no veían del todo que se estuviera cumpliendo. Cumpliendo. Efectivamente. Y aquí tenemos también lo que son los árboles que pertenecen, supongo, también a unos árboles frutales. Sí, Que pero pertenecen todo al conjunto. se explota, A la finca, que es vale. el tema por lo que interesa tanto la cuestión de establecer, pues eso, de quién es el terreno. Bueno, aquí podemos ver cómo realmente el río va abrazando la construcción. Y también pues la mezcla, ¿no?, de lo que fue en su momento, lo que es ahora, todas esas cuestiones. Por aquí también podemos ver caminitos de piedra que pertenecían al conjunto en su momento y que ahora ya están pues mezclados casi con la propia naturaleza. A ver, si tenemos aquí... Un poco complicado. Sí, vamos por aquí mejor. Que mirad cómo, claro, los árboles se van fusionando entre la piedra, me parece súper bonito. Un lugar maravilloso, un lugar de ensueño, un lugar que a cualquier escritor o cualquier persona meramente sensible le puede evocar muchas historias, le puede inspirar muchos relatos, muchas historias. Agradecerte, Irene, esta visita guiada, este tour que nos has hecho, estas explicaciones que también nos has desarrollado. Y querías añadir alguna cosa, me comentaste antes, adelante. Sí, bueno, como comentaba mi compañero Ángel, precisamente esa es otra de las cosas a poner en valor del Castillo de San Blas, no solo el patrimonio que guarda, sino también esa inspiración estética que yo creo que puede impactar a cualquier persona sensible, ya sea pues simplemente en el hecho de darse un paseo y de disfrutar aquí pues de un día de lectura o incluso más allá. Por eso, bueno, una de las cuestiones que nos gustaría proponer al final del vídeo es no solo que compartierais vuestra opinión de realmente pues qué os ha parecido, el lugar, la explicación, la historia, sino también que el Castillo de San Blas, como tantos otros lugares, comenzaran a ser conocidos. Bueno, comentabas antes de hecho lo de los relatos y se ha escrito una novela. ¿Se ha escrito una novela? Sí, a día de hoy hay una novela. La buscaré. ¿Te acuerdas cómo se llama? No te acuerdas. Creo, no sé si tiene el propio nombre del castillo. Vale, la buscaré y la pongo en los comentarios. Efectivamente, os informamos porque aparte el escritor de la novela y creo que varios vecinos de Ponferrada, aparte de haber hecho la plataforma en Facebook, tienen página web en relación con la novela y un poquito con la historia de
del castillo, que eso os lo dejaremos Sí, referenciado. lo dejaremos. Y invitamos a que se haga lo mismo, a que se hagan fotografías, otro tipo de vídeos, incluso se puede plantear, bueno, que participéis a través de dibujos, pequeños relatos o todo lo que sea, porque estos lugares se den a conocer, no se pierdan y sobre todo que, bueno, nos permitan disfrutarlos, reconocerlos y también que dejen volar nuestra imaginación. Nuestra imaginación, expolen nuestra imaginación, nuestra mente creativa. Entonces yo también os animo desde mi canal, desde la Cripta de Ángel, a dejarme en comentarios pues lo que os ha parecido, si os evoca alguna historia, si os recuerda alguna historia, qué os evoca o qué os llama el lugar, qué os dice el lugar. Entonces, sí que se me da una cocina más, si no despedimos ya. Nada, pues muchas gracias a todos por habernos Muchísimas acompañado y ya habrá más ocasiones y más lugares parecidos, aunque ninguno igual. Como este ninguno, os lo aseguro. Venga, hasta luego. Una noche me acosté con la preocupación de atender el ruego de mi amigo. Buscaba entre los motivos del Bierzo el más adecuado para que sirviera de símbolo a mi trabajo. Pensé en varios y me debí quedar dormido. Durante el sueño, vi a un artista que restauraba las ya deterioradas torres del castillo de Ponferrada y del que hay en Cornatel. Su trabajo me impresionó tan intensamente que, deseando ayudarle en aquel empeño, desperté. Apenas sosegado, medité. Ya había encontrado la idea que buscaba. En la finca había que hacer unas torres como de castillo medieval, ligeras, casi aladas, como las había visto en el sueño. Había que acercarlas al río, donde casi siempre están las fortalezas. Parecerían un poema antiguo hecho piedra. Más allá, entre la frondosidad de los árboles, podía estar el foso circundante, y el foso serviría para navegar, para criadero de cisnes y aves acuáticas. Una fuente, un estanque inmenso y un canal casi veneciano. Dibujé todo en un papel, y en meses sucesivos el sueño se fue haciendo realidad.